Saludo cordial, ella es Marcela Baena, compañera profesional desde hace muchos años, más de 2 décadas. Trabajamos con ella en el noticiero Hora 13 y aparte de eso, pues hemos tenido, aparte de la relación profesional, una relación de amistad grande. La hemos traído para que los estudiantes del Politécnico tengan un acercamiento en distintos aspectos con ella como presentadora, como periodista, como profesora. Entonces, nos interesa mucho en el día de hoy hacer una reflexión desde lo que es la comunicación audiovisual, pero vista desde los noticieros y desde la experiencia, Marcela, que tuviste en los noticieros nacionales. ¿Cómo se maneja primero que todo ese acercamiento con los noticieros nacionales, digamos, con alguien que fue también desde la región? Marcela, saludo. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué es esta dicha estar aquí en este espacio? Un saludo muy especial a todos los estudiantes del Politécnico, de esta área de comunicación audiovisual, que espero y estoy segura que si están iniciando esta profesión es porque les apasiona. Cuando miramos el área audiovisual y se ven personas como Rubén y como otros colegas, estamos haciendo algo de pasión de base. Y ya después de tener esa pasión de base, todo fluye. Entonces, estar en un medio regional, en un medio local o en un medio nacional siempre nos está llenando de orgullo, siempre nos está llenando de aprendizaje. Uno siente que además nunca deja de aprender. Yo he tenido como varias etapas, ya se las voy a contar, donde estaba así, local, regional, nacional, local, regional, nacional, y para mí todas las etapas son válidas y en todas aprendo y de todas saco lo mejor. En este caso, para hablar de lo audiovisual, les quiero hacer como un pequeño recuento. Yo tuve la oportunidad de estar muchos años, los primeros años de mi vida periodística en Hora 13, con Rubén, hace más de 20 años, en el 97, estaban apenas, de hecho inicié el primer día que inició Telemedellín y yo trabajaba ese día en Teleantioquia, entonces era toda ese cambio audiovisual que estaba teniendo la región porque llegaban nuevos canales y cuando llegan nuevos canales llegan con nueva tecnología, entonces eso obliga a que los que ya estaban se sigan actualizando. Entonces, después de estar 7 años ahí, tuve la oportunidad de ir al canal RCN, a Noticias, en una época muy linda del canal RCN, más o menos en el 2004, y para hacer contexto lo que estaba enfocando, a lo que quiere enfocar Rubén esta conversación, los medios nacionales y los noticieros nacionales son una maravilla. Es decir, cuando uno tiene ese contacto con no solo la tecnología como tal, porque repito, la gente puede tener acceso a un canal con poder adquisitivo, puede tener muchos elementos técnicos, pero la capacitación que tiene la gente para manejarlos y para sacarle el mayor provecho fue lo que más me impactó cuando llegué al canal RCN. Es decir, allá estaba, en esa época había pues para mí era novedoso tener un área grande de contribuciones donde llegaban las señales satélites de todo el mundo, estamos hablando del 2004, donde había internet, pero no era este boom, donde había redes sociales, pero no era este boom, y yo venía de Teleantioquia en el noticiero donde grabábamos los noticieros internacionales, cogíamos el casete, lo mirábamos, escribíamos y volvíamos y montábamos la nota. Esto no, esto llegaba toda esta parte de tecnología y al llegar tanta tecnología a nivel audiovisual, uno se exige mucho más a nivel de contenidos. ¿Qué quiere decir? De nada nos ganamos tener una muy buena tecnología si los contenidos y los cubrimientos no están a la altura de ello. Ese para mí fue el mayor aprendizaje y el mayor campanazo que sentí, porque a más tecnología y a más poder audiovisual, más preparados debemos estar nosotros como profesionales, porque si no, va la tecnología y la parte audiovisual aquí y nosotros como profesionales estamos aquí. Entonces, eso sí lo noté desde el principio, la capacitación constante que tenían quienes manejaban los equipos, la capacitación constante de los directores y directivos y la gente de producción para sacarle el mejor provecho a esta tecnología. Y la capacitación constante de nosotros los presentadores y de las personas que hacían la labor periodística, porque en algún momento los iban a reemplazar. Y miren lo que está sucediendo. Pasamos del Viper a la Flyaway Totalmente. y a la Entonces, Live View.
teníamos la Fly, y las Fly que tenía RCN eran al principio 3 o 4 en todo el país, que fue por allá en el año 98 cuando el terremoto de Armenia, que se llevaron la Fly. En el 98 hubo un terremoto duro en el eje cafetero. De pronto, que yo cuando doy mis clases lo doy como por hecho, de pronto estaban haciendo, ustedes sí, señores, los que están ahí sentados. Entonces, cuando en el 98 fue el eje cafetero, el terremoto del eje cafetero, y habían acabado de iniciar los canales privados Caracol y RCN ese año, que antes formaban solamente parte de los canales públicos Cadena 1 y Canal A. Ese año fuimos conscientes de la importancia de la tecnología. ¿Por qué? Porque cuando sucedía un hecho en el país a las 3 de la tarde, nos sentábamos a esperar a que fueran las 7 de la noche para que nos lo contaran, y nos pegábamos mientras tanto de un radio a esperar a ir adelantando noticias. ¿Qué pasó esa vez? Que RCN, que tenía una Fly en Medellín, la mandó inmediatamente para el eje cafetero, y en menos de 3 horas, no sé cómo, llegaron al primer municipio del eje que tuvo entre Quindío y Caldas, el primer municipio donde se veían el desastre del terremoto. Y a las 3 o 4 de la tarde ya teníamos en directo esa tragedia. Ese fue para mí como el quiebre en el que uno dice, la tecnología nos cambió y nos llevó a la realidad de la inmediatez. Y de ahí en adelante los pasos fueron vertiginosos. Es decir, ahora ¿qué pasa y cuál es el panorama que yo veo consciente y con preocupación? Y que lo veo ahora, por ejemplo, que estoy en el noticiero del Senado en Bogotá los jueves, pero que se emite desde el canal Caracol, entonces estoy todo el tiempo en contacto con el noticiero de Caracol y con los periodistas, y grabo en el mismo set, entonces me siento como si fuera esa mi nueva casa. Y es que trabajamos para un producto en el que la agenda informativa nos la miden mucho las redes sociales, y ese es un punto muy difícil. Ese es, yo pienso que el momento más, no es tan difícil, sino el momento más retador que tienen actualmente los noticieros nacionales. Y es que por mucho que quieran llevar inmediatez, el ciudadano está llevándole la inmediatez a la gente. El mismo vocero o la misma fuente está publicando sus noticias sin necesidad de esperar a que el periodista de un noticiero de televisión llegue a entrevistarlo, llegue a preguntarle qué pasa, porque está entregando la información en una red social, y porque si él no la saca, la están sacando otras personas. ¿Cuál es entonces el reto que yo veo y que siento, Rubén, que está haciendo más la gente en los canales nacionales y en los noticieros nacionales? Establecer una diferencia en cubrimiento de fidedigno, o sea, confirmar muy bien la fuente, y de hecho desmentir algunos rumores que se dan en redes. Entonces nos toca estar en esta pelea constante. Según lo que se vio esta tarde en redes sociales, la realidad es esta, y utilizar la tecnología para poder hacer más profundidad en los temas. Es decir, la noticia se tiene, pero ¿qué podemos lograr en los canales nacionales a las horas de los noticieros, a las 7, a las 12:30, a las 7 de la noche? Profundidad en reportajes gracias a la tecnología que se tiene, porque si no, no estamos estableciendo una diferencia con lo que ya se está viviendo en redes. Entonces, al principio, 20 años atrás, nos descrestaba la Fly. Ahora no nos descresta un último minuto, cualquiera está en último minuto, cualquiera se volvió reportero con un celular. Ahora nos tiene que descrestar, o nos tiene que hacer un llamado a nosotros, los comunicadores, y ustedes en comunicación audiovisual, a saber utilizar el recurso técnico para contar la historia de una manera diferente, y para darle a la gente la claridad de qué es verdad y qué no es verdad, porque sin querer la fake news nos favorece a nosotros, no al televidente ni al ciudadano, pero a nosotros sí, porque es el momento donde nosotros podemos fidelizar el trabajo que estamos haciendo todo el tiempo. Estás tomando, Marcela, obviamente desde el campo del periodismo, pero yo lo diría que para todo el campo de la comunicación es un reto bien interesante, y entonces quiero hacer ahí un hincapié en lo que nos puedes decir en esta reflexión de lo que es el buen manejo de la mediación. O sea, la mediación, entiéndase como el mismo noticiero, como la misma red social, como toda la tecnología. El problema del ser humano en este momento está en ese tránsito de para qué la mediación. ¿Sirve o no sirve la mediación? Entonces, obviamente no es luchar en contra de la mediación, sino cómo mantener los valores, la ética, la legitimidad de la información y de la comunicación. Cómo hacer que las nuevas generaciones
entiendan, porque yo recuerdo cuando empecé en esto del periodismo, de la comunicación, y uno sabía de quién, de, que si leía algo del colombiano, sabía que la familia Gómez Martínez tenía unos intereses políticos o los Santos con el tiempo. Ahora en las redes sociales difícilmente hasta uno puede escanear quién es el dueño o quién, o Sí. quién. ¿Quién Entonces, escribió? entonces, ahí quiero que hagas hincapié en esa reflexión de lo importante que es desde los noticieros nacionales, desde la televisión, desde la comunicación, de los noticieros y demás, cómo hacer hincapié para que la mediación que hoy tiene la facilidad de mediación que tiene el ser humano, cómo hacerla para valorarla mejor. Es que es precisamente eso, a lo que yo me refiero. Cuando vemos, a ver, al principio, en épocas pasadas, se hacía un consejo de redacción y yo creo que ya al mediodía se sabía cuál iba a ser el enfoque de la noticia, se sabía cuáles iban a ser los planos que se iban a utilizar, las imágenes de apoyo que se iban a pedir. Ahora, como todo va cambiando en una mañana, nos cambian todas las noticias. Yo creo que es ahí la responsabilidad ética ya al momento en el que vamos a estar al aire, que de qué forma le podemos estar explicando todo el tiempo al televidente con las fuentes que vayamos a consultar y con el enfoque y con la imagen. O sea, ustedes saben que hasta la misma elección de una imagen subjetiva o de una fachada o de un plano general o de la iluminación en un plano dice mucho. Eso más que todo lo saben ustedes desde el área audiovisual. Entonces ahí es donde uno tiene que buscar que el mensaje tenga ese elemento diferenciador de lo que estamos viendo toda una mañana y que al mediodía nos digan, esta entonces es una de las realidades, porque tampoco es que un solo noticiero tenga la realidad total, porque el mismo noticiero, así como el periódico tiene una familia dueña y el otro tiene otra familia, un grupo económico, el noticiero regional tiene incidencia de la gobernación, el otro del municipio, y el canal nacional tiene el canal privado tiene un grupo económico del cual es dueño. Entonces, sin desconocer eso, que el televidente es el que más sabe cómo son las cosas, sí tenemos que tener una responsabilidad muy grande y eso es lo que yo digo, buscar cuál es la fuente que me va a dar, que me va a fidelizar todo lo que ha pasado en la mañana. Puede haber todos los comentarios en una mañana o en una tarde. Puede ver todos los comentarios, los rumores de una, por decir algo, una cuarentena extendida. Pueden estar todos los problemas que se puedan entregar entre presidencia y una alcaldesa, pero solo a la hora en que yo estoy entrevistando realmente a la fuente que es, en este caso el presidente, estoy fidelizando lo que es. Y lo mismo con las imágenes. Cuando yo entrego una imagen en cifras de los casos reales o les pongo todo este caso, pues, todos los ejemplos con lo que estamos viviendo, pero o con un estudio serio sobre si sí es factible o no que nos contagiemos solamente con el aire, porque lo dicen un grupo de científicos, y con un informe adicional que lo sustente y con las imágenes que son, podemos estar nosotros fidelizando, porque si no estamos jugando a lo mismo que están jugando las fake news o la salida desbordada de noticias, tanto de los mismos medios como del ciudadano que se cree, vuelve y juega, reportero gráfico, columnista y opinión, ¿cómo se dice? Y Generador de opinión. creador de opinión. Por último, Marce, no puedo desaprovechar esta oportunidad que estás desde el lado del periodismo y de todas maneras también como profesora, pero lo que nos interesa a nosotros en el Politécnico con los estudiantes es que entiendan también esa necesidad que hay de ese universo que ya se está generando de comunicación y de especialización en las comunicaciones. Entonces, la necesidad que tienen los muchachos nuestros de entender que muchas veces van a tener esa relación, así no vayan a ser periodistas, van a tener esa relación como productores, como realizadores, como comunicadores realmente frente a lo que es ese potencial de ellos en el área periodística. Te puedo decir, y de la manera más fácil que tengo yo para decírselo también a mis estudiantes, ustedes son unos de buenas. En este momento son unos de buenas, porque nosotros, por ejemplo, fuimos formados a nivel periodístico, pero nunca fuimos formados a nivel de producción. Y ahora, por ejemplo, hay otras carreras en la ciudad y en el país que simplemente son comunicación social periodista y
a una persona de mi generación, rara vez pues me sueltan una máquina de edición y me les pongo a llorar encima. Y busco un editor que me ayude, le digo que yo quiero que pongamos esto, pero el editor ejecuta. En este momento ustedes tienen una ventaja gigante porque es que ustedes saben hacerlo todo y lo van a saber hacer todo y lo van a saber hacer con criterio, porque no es simplemente ejecutar una máquina. Si ustedes dicen, no, pero es que yo no estoy estudiando periodismo, no, no tiene, lo que decías, no tienen que ser periodistas. Tener muy clara la relación con los periodistas, tener muy clara la relación con los gerentes de comunicaciones de las empresas. Mejor dicho, la integralidad ahora, no solo para ustedes, sino para todas las carreras, es una necesidad. Pero una formación en comunicación y audiovisual es clave porque es que ahora todo es audiovisual. O sea, es más, ahora para decirlo en términos muy coloquiales, ahora ya es muy difícil descrestar porque todo el mundo tiene acceso. Entonces ustedes tienen que tener ese plus diferenciador que puedan llegar y decir, ve, yo soy comunicador audiovisual, pero tengo mucho énfasis en conocimiento de tal área. Porque es lo mismo cuando nos pasaba a nosotros. Nosotros éramos comunicadores sociales, pero bendito el que es especializado en deportes, o bendito es el que tiene una comunicación organizacional como base. Entonces, en este caso, ustedes son privilegiados porque ya de entrada van a tener una formación que los de esta generación soñaríamos con tener. Y no pueden desaprovechar el contenido y el contacto con las otras áreas para formar comunicadores audiovisuales mucho más integrales, porque si no pueden quedarse relegados y llega uno con todos los cartones, como decimos ahora, llega con todas las especializaciones y ustedes se quedan con la parte técnica. Entonces, yo creo que la ventaja que tienen ahora es muy grande y tienen además como un chip interno, no sé si lo han notado ahora con los estudiantes, que saben hacer todo, como los hijos de uno que cogen un iPad y le hacen así y yo nunca se lo enseñé a manejar y ellos ya saben. Eso lo tienen ustedes de ventaja, pero tienen que trabajarle todo el tiempo al contenido, no solo digo periodístico, al contenido de todos los formatos audiovisuales, a las crónicas, a las narrativas como ¿Y tal cómo, y audiovisual cómo para se poder... genera, y cómo se genera, Marcela, el criterio? ¿Cómo se genera el criterio, sea periodístico, sea comunicación del lenguaje audiovisual? ¿Cómo crees tú que se genera el criterio? Yo creo que, de hecho, en la carrera y en el poli hay unos espacios importantes de otras materias, como lo teníamos nosotros. Nosotros teníamos unas materias que eran más técnicas, pero también teníamos ética, pero también teníamos historia. O sea, no podemos quedarnos en el facilismo de pensar, yo soy comunicadora audiovisual y no me gustan las matemáticas, no me gusta la economía. No. O sea, tener conciencia que si uno no lo tiene en la carrera, que con seguridad ustedes lo van a tener porque hay áreas, uno lo tiene que buscar y uno tiene que empezar a ver, a mirar, por ejemplo, un contenido periodístico, no hablemos solo de noticieros, hablemos de un programa periodístico o de un documental en Nat Geo o en Netflix, mirarlo con otros ojos. A ver, estoy viendo la imagen, pero estoy entendiendo lo que me están diciendo. ¿Qué historia hay detrás de esto? ¿Por qué es importante Chernobyl? ¿Qué hay detrás de todo este documental que en imágenes es espectacular, pero qué hay detrás y que viene el contenido de la Unión Soviética para atrás? O sea, si eso no se lo enseñan a uno, uno tiene la obligación como profesional de cualquier área, lo que pasa es que lo tenemos más los periodistas, los comunicadores en general, tenemos que tener esa responsabilidad de crearlo. A veces uno lastimosamente se encuentra estudiantes que dicen, a mí no me gusta sino esto, yo lo único que quiero hacer es productor de cine y creen que por eso no tienen que estudiar historia, creen que por eso no tienen que tener otro bagaje o que ver noticieros y O generalmente leer. o leer. Bueno, la lectura es clave. Nosotros en la universidad teníamos literatura uno 2 y 3. Me imagino que hay un equivalente en el poli. Y si no hay un equivalente, hay cientos de cursos en internet que pueden hacer. Es que ahora el que no aprende es porque no quiere. Uno se sienta a ver un tutorial y aprende a editar, y aprende la historia, aprende todo. Y yo creo que un comunicador audiovisual es una persona supremamente diestra, supremamente creativa, supremamente hábil. Y ustedes tienen que establecer, que aprovechar del buen nombre que tiene el Politécnico en la comunicación audiovisual, que se lo ha forjado, que lo viene cultivando con la gente, con los directivos, con los profesores, con los egresados. Uno tiene egresados con los que ha trabajado el Poli y tienen un plus diferencial y eso lo tienen ciertas carreras. Ustedes, se los digo de todo corazón, aprovechen eso para no ser el comunicador audiovisual plano, sino el que establece ciertas diferencias
A veces impulsado por la universidad, a veces impulsado por uno mismo. Yo me sentaba a ver noticieros de televisión, así no me lo pidieran, hasta que me aprendía cómo presentaba cada uno, los libretos y me los imaginaba y soñaba. Ustedes también, o sea, cada uno desde su área sueña y hace lo que de verdad le gusta. Obviamente, Marcela, tendríamos mucha tela para cortar aquí y uno quisiera pues extenderse y aprovechar pues tu presencia, pero no vamos a aburrir a los estudiantes. Además, pues que Un día hoy. un día Cuando de pase estos la pandemia, llego presencial y conversamos. es correcto, ya sabe que la invitación va a estar aquí, no sé si para este semestre, pero sí para otros semestres, porque yo pienso que de la experiencia, de nuestra experiencia, es que se deben de forjar también las nuevas generaciones. Por eso en el curso estamos haciendo como esta clase de invitaciones a personas que han tenido esa gran experiencia como tú en los noticieros nacionales y demás. Quisiera uno, obviamente, abarcar un montón de temas, darle la posibilidad a los estudiantes para que hagan preguntas, pero bueno, será en otra ocasión. De todas maneras, Hágale. muchas gracias y quedas invitada nuevamente entonces para el Poli en una oportunidad. A ustedes un saludo muy especial y a ti, Rubén, un abrazo gigante, gigante, con pico apretado.